Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis el confinamiento y qué tal les estáis cuidando? Que es en lo que quedamos el otro día. Pues bien, vamos a entrar en el meollo de la cuestión, que es qué necesitáis para personalizar vuestra alimentación y cómo lo vamos a hacer. Entonces empecemos por el cómo. Identificar alimentos es básico. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es mediante grupos de alimentos, porque al fin y al cabo el que consigáis identificar cuáles son los diferentes de alimentos o qué alimentos hay en cada grupo, pues no suele tener mucha dificultad. Es algo relativamente sencillo, por eso se hace así, de esta manera, esta clasificación. Y al fin y al cabo lo hacemos para precisamente luego conseguir medir esas unidades que van a determinar cuánto estoy comiendo. Las llamamos equivalencias, los llamamos raciones o los llamamos intercambios. Y un intercambio quiere decir que es la cantidad de alimento que contiene 10 gramos de un nutriente. Dependiendo del grupo de alimentos va a tener unos nutrientes u otros. Pero, por ejemplo, hidratos de carbono los contienen, están en un intercambio de hidratos de carbono, que por eso se llama así, pero también en lácteos, en frutas, en verduras, y un intercambio de proteína contiene 10 gramos de proteína y un intercambio de grasa contiene 10 gramos de grasa. Pero claro, hay otros muchos nutrientes a tener en cuenta. Dentro de alimentos proteicos, pues obviamente va a haber grasa y depende del alimento, pues más o menos cantidad y un tipo u otro de grasa. O en alimentos de hidrato de carbono, precisamente hablábamos del contenido en fibra, que depende del alimento van a tener más o menos fibra y de diferentes tipos. Todos esos detallitos es importante tenerlo en cuenta, pero lo que es la unidad de medida, de lo que se trata es que sea fácil, fácil de medir. Por eso recurrimos a tamaños de platos, a cazos de servir, a piezas comparadas por pelotas de tenis o a vasos y medios vasos. Y diréis, espérate Álvaro, no me quites la imagen que quiero saber esto de memoria. No os preocupéis porque toda esta información está colgada en nuestra página web y tenéis acceso a ella de manera gratuita para precisamente que lo veáis con calma cuáles son esas raciones. Y el kit de la cuestión, ¿cuál es? Pues valorar cuánto le pongo yo a cada persona, cuántos intercambios de cada grupo de alimentos y qué alimentos mejor o peor. Entonces, claro, para eso que tengo que tener en cuenta, pues tengo que tener en cuenta cuál es la patología. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero también cuáles son las comorbilidades o cuáles son las complicaciones, como es la nefropatía o la aterosclerosis o el síndrome metabólico, hipertensión, dislipemia, que es muy, muy común y claro, que no todo el mundo tiene las mismas patologías o no solo tiene una o tiene varias. Claro, también le tengo que dar importancia a cómo está una persona a nivel digestivo, tránsito, distensión abdominal, esfuerzo, volumen y tamaño de heces. Todo esto es muy importante porque al fin y al cabo lo dictamina esa microbiota intestinal que es un órgano fundamental en la inflamación y en la resistencia a la insulina. Entonces, la alimentación juega un papel clave en la microbiota intestinal. Un aspecto fundamental si queréis personalizar la dieta, si queremos un profesional personalizar esa dieta, es escucharos, o sea, decir, ver qué os pasa, ver por qué os pasa, ver si tenéis hambre o no, ver si estáis más cansados o no, o sea, son detalles, pero que nos dicen mucho, claro. Hay que valorar también, obviamente, los fármacos que tomáis. Los antidiabéticos orales, la gran mayoría de ellos no suelen afectar mucho a la glucemia. La metformina, que es el más común, no suele afectar muchísimo. Pero claro, lo que es la insulinoterapia, sí, y tenemos que adaptar precisamente la cantidad de carbohidratos a esos bolos de insulina que tomáis. Y esto es algo fundamental en diabetes tipo 1. El peso, obviamente el peso va a determinar el modelo de dieta que pongamos, si es hipocalórica, normocalórica, pero lo que es la composición corporal, la grasa, el músculo, influye muchísimo sobre el metabolismo y sobre esta inflamación. Entonces, claro, no solo me va a decir cuánto poner en la dieta, sino también marcar un objetivo en evolución. Y precisamente por eso también tengo que saber cuál es la evolución del peso de esa persona, es decir, si viene aumentando el peso o si está estable y obviamente el por qué. Y ahí me centro. Yo me pregunto siempre el por qué para buscar soluciones. Entonces, claro, el pautar una dieta o el personalizar una dieta sin saber los hábitos, pues es hacer el trabajo mal.
Así de sencillo. Entonces, por eso hay que huir del concepto de dieta de cajón sin tener en cuenta esas variables. Y si yo no pregunto a alguien por qué hábitos tienes o lo analizo de una forma un poquito más detallada, pues es que es imposible que yo pueda hacer bien mi trabajo. Entonces, por eso os pedí el otro día que hagáis un registro de alimentación, pues ahora también me voy a centrar en que no solo os fijéis en cuánto coméis, sino también en cómo os encontráis, qué tal vais al baño, cómo está vuestra glucemia, es decir, ver todas esas variables. Obviamente el ejercicio va a influir en, en cuánto tendréis que comer, porque no deja el ejercicio ser una especie de análogo de la insulina. Y la parte emocional juega un papel fundamental en cómo elijo alimentos, cómo de rápido como, si consumo unos alimentos que no vamos a recomendar, pero están asociados a la tristeza, al aburrimiento, a la ansiedad. Como veis, emociones que podéis experimentar en un confinamiento y son bastante comunes, pero claro, ahí también determina qué estrategias tenemos que utilizar. Entonces, lo que es los intercambios de alimentos, una dieta por intercambios, ¿qué permite? Pues permite personalizarlo, porque no todo el mundo le vamos a poner los mismos intercambios. Permite que una persona pueda elegir alimento dentro de cada grupo y permite que si consumes más o menos de lo pautado, que puedas jugar con ello para en otra toma corregirlo. Es decir, que si yo he comido más carbohidrato en el desayuno, pues lo voy a reducir en la comida, por ejemplo. Y hablando de ejemplos, aquí tenéis un ejemplo de dieta por intercambios que como veis yo con esto estoy midiendo nutrientes, pues en este caso estoy centrándome en los hidratos de carbono. Si yo me fijo en cuánto lácteo, hidrato, verdura y fruta hay en total del día, pues tengo en este caso 150 gramos de carbohidrato. Estoy sumando 10 gramos de carbohidrato por intercambio de estos grupos de alimentos. Y obviamente así también lo mido por toma del día. ¿Por qué? Porque así puedo valorar o intuir porque influyen muchísimos factores cuál va a ser la glucemia de un paciente. Y claro, al fin y al cabo, el pautaros esa dieta de esa manera nos va a permitir jugar mucho con nutrientes o valorar cuánto estamos pautando, porque claro, hay muchas variables a tener en cuenta. Calorías es la menos relevante. Lo único relevante es si va a ser una dieta normocalórica, hipocalórica, pero claro, depende de la persona. ¿Qué es una dieta hipocalórica? Pues para una persona puede ser 1800 y para otra 1400, depende del caso. O la cantidad de carbohidratos, que ahí sí que varía mucho y es relevante en vuestro caso. Pero, por ejemplo, no es lo mismo una diabetes tipo 2 en la que está la glucemia muy elevada y sí que se puede bajar un 40% de carbohidratos que una diabetes tipo 1 que no tiene que perder peso y lo único que hay que ajustar el carbohidrato a la insulina. Entonces se puede jugar en un 50-55%. Pero siempre asegurar un mínimo porque si no es imposible llegar a esos 30 gramos de fibra. Luego la proteína, pues hombre, os decía el otro día, no abusar porque, por ejemplo, aquellos que tengáis una nefropatía, pues es que tenemos que reducirla a un 12%, por ejemplo, o a 0,6 gramos kilo, que es más exacto a la hora de medir, pero otra persona puede estar consumiendo un 15-20% sin problema. Y la grasa, pese a que le tengáis un poquito de miedo, pues que se os quite el miedo, porque la gran mayoría de veces estamos jugando por encima de un 30%, 35% o incluso 40%, siempre y cuando que sea grasa Monopoly. Que el chiste hay que hacerlo siempre, pero es grasa vegetal, aceite de oliva y pescado, que es esa grasa que tiene un efecto cardiosaludable. Y obviamente dentro de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos hay muchísimos nutrientes y se puede jugar mucho y hay que jugar mucho no solo con calcio, sino también con hierro, magnesio, potasio, fósforo, zinc, selenio, o sea, la lista es grande, pero esto va a depender de qué alimento recomiende. En el próximo capítulo lo que hablaremos es de precisamente de intercambios de carbohidratos, de cómo consumirlos, cuánto y qué opciones tenemos o en qué situaciones consumir más o menos o qué alimentos. Así que, pues, deberes para esta semana. Fijaros en qué os pasa en relación con la alimentación. Un saludo muy fuerte y espero que sigáis bien.